Saludos y espero que se encuentren bien en el día de hoy. Y quiero mencionar que por lo general sí considero sus preguntas a la hora de hacer videos, a menos que ya haya preparado algún video específico donde he dado respuesta a alguna de sus preguntas. Para que se vayan a la segura, les sugiero siempre que vayan a YouTube en búsqueda y coloquen Lisa's Coin y el nombre de la moneda donde están buscando información. Porque a veces allí ya le muestra todos los diferentes videos que ya he preparado. Y pudiera ser que le doy respuesta a un video que ya he preparado especialmente para ustedes. Así es que es una breve sugerencia cuando vayan a hacer su búsqueda de algún tema específico. Y gracias a la suscriptora que me hizo la pregunta sobre este tema, sobre la moneda de Morgan, de cómo saber si tiene una moneda falsa. Si usted es nuevo en mi canal o es la primera vez que me escucha, espero que considere suscribirse. Recuerde que es completamente gratis y favor de activar la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo video. Y les menciono que es bien sorprendente la cantidad de monedas Morgan falsos, que en inglés le dicen fake o también copy, que todavía se pueden encontrar en diferentes sitios web que venden moneda. De hecho, estas monedas falsas por lo general dirían copy. Por lo general es como un tipo de imitación. Algunos lo utilizan como souvenirs. O sea, que a la hora de vender estas monedas, se supone que coloquen el acuñamiento copy a estas falsas monedas o réplicas, que de hecho se producen miles de estas monedas falsas. Si no está seguro de cómo se ve un dólar de plata Morgan falsificado, o no puede distinguir la falsificación de lo auténtico, observe estas imágenes que están en pantalla y les voy a estar colocando algunas y les voy a decir si son falsas o son originales, y de esa manera van a poder identificarlas. Y no puedo colocar todas las que son falsas porque pude ver otras en Google que esas imágenes son bastante sorprendentes, pero siempre usted puede hacer su búsqueda de estas imágenes de fotografías o imágenes de las monedas Morgan. Si tiene que guardar este video, sería excelente a la hora de adquirir monedas Morgan y le pueden dar una miradita a estas imágenes para que puedan identificar estas monedas. A la hora de observar sus monedas, lo primero que verá es la fecha o el año, el acuñamiento de seca, la letrecita. Y le estaré dando ciertos datos que son importantes, así que si tienen que pausar para tomar ciertas anotaciones, les sugiero que lo haga. Por ejemplo, no se acuñó ninguna moneda con el acuñamiento CC. Lo que significa la CC para los principiantes es que lo produjeron en Carson City, pero no se acuñó ninguna para 1895. Si necesitan apuntar ese dato, pues apunten. Porque les estaré dando otras fechas que sus acuñamientos de seca son incorrectas, como por ejemplo el de 1887 con el acuñamiento CC, 1888 CC, 1878 con la O, que significa que fue producida en New Orleans. Esa no, esa está incorrecta. La de 1902 CC, todas las que le mencioné son falsas. O cualquier moneda con el acuñamiento de la ceca D que no sea la de 1921. ¿Escucharon bien? Porque después se confunden con lo que estoy diciendo.
La verdad es que solo es un problema cuando se trata de falsificaciones, pero es la más fácil de discernir una vez que conozca las combinaciones adecuadas de la fecha y acuñamiento de seca. Obviamente, si tiene el libro numismático, se le va a hacer bien fácil sencillamente ir a la sección donde están las monedas Morgan y se van a dar cuenta por las fechas si fueron producidas o no fueron producidas. En la moneda Morgan de 1895 CC tiene más cosas en contra que un acuñamiento de seca incorrecta, incluso las letras y los números. Entre otras características de diseño que están, por decirlo así, un poquito como apagadas cuando se compara con la imagen auténtica del Morgan Dollar, así que tengan eso en cuenta. Otro punto para recordar y es que las monedas en circulación tienen el acuñamiento de seca S. Significa que son producidas en San Francisco y la O, como dije anteriormente, New Orleans. Y si ve una moneda de 1895 sin el acuñamiento de seca, que solo se encuentra en las monedas de prueba, ese es otro puntito. Solo recuerden que si ve extraño la moneda, porque ya ha visto unas cuantas imágenes o ya ha tenido en la mano alguna de estas monedas y si ve algo extraño, amigo, amigas, ojo, pudiera ser falso. Estoy diciendo pudiera, pero siempre trate de pesar la moneda o lleve la moneda donde un especialista de moneda, el coin dealer, para confirmar si es una moneda falsa o auténtica, porque algunas veces las réplicas son muy parecidas. Así que es ciertos detalles que los mismos especialistas ya saben automáticamente que lo ven porque siempre están viendo este tipo de moneda. Y quiero enumerar algunos puntos si consigue alguna moneda en línea, en ventas de garaje. Y cuando digo en ventas de garaje, lo que aquí en Estados Unidos usualmente se dice, en inglés le dicen garage sales. Y es que algunas casas venden lo que no desean de su hogar, cualquier objeto, y a veces incluyen monedas. Así es que estas ventas en garaje, como dije, hay que tener los ojos bien abiertos a la hora de comprar, porque a veces uno dice, ay, qué barato está, pero son falsas, son verdaderas. Eso es una buena pregunta. Como también si obtiene moneda en los mercados de pulga, pues a veces ellos lo colocan bien, bien barato. Ojo, eso es un dato bien importante. Y otros puntos que les voy a estar mencionando. Las falsificaciones suelen tener un brillo sucio o incluso manchas de suciedad incrustadas en su superficie, aunque también los he visto bien blancos las monedas y pálidas. Y uno se da cuenta de que no, esto no se ve como correcto. Otra forma de identificar si son falsas es la superficie. Parecen como picadas, granuladas y se puede ver ciertas imperfecciones. Otro dato es que el diseño está como roto o deformado. La cara no es la misma. Y uno dice, pero ¿y qué es esta cara? O este rostro, no, la imagen no se ve como correcta. Ese es otro dato. También uno puede identificar estas monedas falsas por el peso, por el diámetro, el grosor, pues que uno dice esto no es correcto. Otros datos que ya mencioné anteriormente son las fechas que están incorrectamente. Por lo tanto, si usted está haciendo búsqueda de monedas en estos sitios, por ejemplo, el mercado de pulgas, sería excelente que llevara su libro si usted pues no sabe identificarlos bien o tiene dudas sobre alguna fecha. Sería perfecto que llevara su libro numismático. Eh, y también hay que tener presente las combinaciones de acuñamiento de seca, que a veces ni ha existido.
esos acuñamientos de secas en años específicos. Otro dato sobre las falsificaciones y es que a veces están hechos de un material incorrecto, que se ve barato, se ve de acero, pero algunos también pueden ser hechos de plata. Así es que, ojo, si es de acero se va a pegar con un imán. También otro dato y para finalizar, a veces lo pueden ver demasiado barato considerando lo raras que se venden estas piezas auténticas, especialmente cuando son fechas clave. Así es que espero que todos estos datos que les he mencionado, en adición a las imágenes que proporcioné, pues debería ser suficiente para poder identificar la mayoría de estas monedas Morgan de plata falsificados y también los auténticos. Espero que estos datos sobre este tema de monedas Morgan comparados con las falsas y auténticas, pues le haya sido de beneficio a la hora de identificar alguna de estas monedas o si le interesa hacer alguna compra. Sería perfecto que estos datos le ayudaran a la hora de buscar alguna moneda. Y si le gustó este video, pues apreciaría inmensamente un dedito arriba. Y sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales. Y también les menciono que en mi story coloqué mi Pinterest, que es una de mis redes sociales, para que me visiten a mi página. Y también les recuerdo que tengo Instagram. Gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.